Muy buenas noches. Muy bien, hemos hecho la lectura pública en nuestro texto de hoy, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Les invito a ir allí en sus Biblias. Nos toca este pasaje tan maravilloso. Desde el versículo 13 al 18 vamos a ver con la ayuda del Señor. Y estamos frente a uno de los pasajes más importantes de la escatología del Nuevo Testamento. Si esta palabra es nueva para usted, permítanme definir qué es. La escatología es la doctrina que trata acerca de los eventos futuros. Podríamos decir de los eventos proféticos. Ahora, hay algunas cosas que serían buenas decirlas. Por ejemplo, estos textos nunca tienen propósitos puramente académicos. Es decir, no son simplemente para abordarlos desde la intelectualidad. Estos textos escatológicos nunca buscan simplemente informar la mente curiosa sobre el futuro, que de hecho somos todos curiosos acerca del futuro, porque el futuro genera en nosotros muchas preguntas, mucha incertidumbre, pero no tiene el propósito simplemente de abordar las mentes curiosas o satisfacer las mentes curiosas. Nunca deberían ser usados estos pasajes para contender y dividir la iglesia de Cristo. Dice Mark Dever que usar estas preciosas verdades de la escatología para dividir la iglesia es un pecado grave. En este pasaje y en toda la Biblia, cuando Dios revela eventos futuros, lo hace con dos propósitos. Pueden ser los dos o puede ser uno. Anunciar juicio a los impíos y o consuelo para los creyentes. ¿Bien? Todos los pasajes escatológicos de toda la Biblia tienen uno o ambos propósitos. Anunciar juicio a los incrédulos y o consuelo para los creyentes. Bueno, veamos si esta consigna es verdad en nuestro párrafo. Miren, por favor, el versículo 13, que es el primer versículo de nuestro párrafo. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. El último versículo, el 18, dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Cumplen la consigna? Obviamente que sí. En nuestro texto el enfoque es dar esperanza, dar consuelo. Y encontramos dos mandatos, justamente al principio y al final, para el tema central de nuestro pasaje y obviamente para el sermón. Y es el siguiente. No debemos entristecernos como los incrédulos, sino más bien confortarnos unos a otros con sus promesas. Esa es básicamente la idea central de nuestro pasaje. No debemos entristecernos como los incrédulos, sino más bien confortarnos unos a otros con sus promesas. Vamos a orar. Querido Padre, por estos momentos, vamos a meditar en tu palabra, Señor, y más allá del predicador y todas sus limitaciones, es tu palabra, Señor. Y pedimos que uses tu palabra para hacer todo lo que te has propuesto hacer en medio de tu pueblo. Y para aquellos, Señor, que todavía no has añadido a tu santo pueblo, que uses tu palabra para salvación.
Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué motivó a Pablo a escribir esto? ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Bueno, Timoteo, recuerden que al regresar de la visita, fue a visitarles a Tesalónica, seguramente trajo una serie de temas que él observó al interactuar con la iglesia, y es probable que ellos pensaban que los hermanos que fallecieron no participarían en la venida del Señor y se perderían todas las bendiciones prometidas junto con su venida. Esa es más o menos la conclusión que llegan todos los comentaristas, es decir, estaban entristecidos. Estaban entristecidos por sus muertos. Entonces, estaban sin esperanza de volver a verlos. Obviamente es una contradicción con la fe cristiana. Ahora, ¿cómo Pablo modela para nosotros, y ahí es donde quiero que presten atención, cómo Pablo modela para nosotros una consejería bíblica de consuelo? Porque seguramente vamos a tratar con personas con estas emociones, con estas vivencias, con falta de esperanza, con tristeza que los está consumiendo, y no sabemos el grado de tristeza, pero por algo Pablo lo está haciendo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo tratamos con personas así? La respuesta está en el versículo 14. Nada más ni nada menos que el Evangelio, la persona y la obra de Jesucristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Básicamente, la confianza, la fe bíblica, la confianza en la muerte y resurrección de Jesús como un hecho histórico es la base de nuestra esperanza. Es la muerte de toda tristeza e incertidumbre. Por lo menos esta clase de tristeza que menciona aquí, como los que no tienen esperanza. Pablo usa la definición más fundamental de la fe cristiana, lo hace en 1 Corintios 15 también, pero aquí lo hace de la misma manera. Creemos que Jesús murió y resucitó. Ese es el fundamento de la esperanza del cristiano. Eso hace toda la diferencia entre un funeral cristiano, es decir, en el funeral de un cristiano es absolutamente diferente del funeral de un no cristiano. ¿Cuál es esa diferencia? Creemos que Jesús murió y resucitó. No es solo un credo, no es solo un credo que recitamos de memoria. No, es la fe que transformó nuestras vidas. Amén. Los que confían en esta verdad, es decir, en Cristo que murió y que resucitó, los que confían en su obra, es básicamente la definición de alguien cristiano. Es un creyente. Es decir, por la fe, esa persona, por poner esa confianza en esta persona, Jesús, y en su obra, murió y resucitó, los que confían en la persona y obra de Jesús se unen a Cristo para siempre, para siempre. En el mismo momento de que una persona pone su fe, su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, queda eternamente por siempre unido a Jesucristo. Mueren con Él a la vieja vida. Pronto vamos a celebrar bautismos y eso es lo que significa el bautismo. Mueren con Él a la vieja vida,
son sepultados, eso es cuando bajan al agua, y luego cuando suben del agua, es por inmersión, eso es una demostración, una ilustración de que resucitan con Jesucristo a una nueva vida. ¿Está bien? Todo esto ocurre en el ámbito espiritual, pero se va a consumar, esa salvación se va a consumar en el futuro. Es decir, va a incluir también el cuerpo. Esa redención que es espiritual, en el futuro va a incluir también lo físico. Y ese es el lema que nosotros hemos oído, el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Es decir, podríamos preguntarle a un cristiano, ¿es usted salvo? Y la respuesta es sí, y es correcta. Pero también si él diría, pero todavía no soy completamente salvo, también sería correcto, porque estamos esperando una salvación consumada, y eso va a incluir también este cuerpo. Entonces, hay aspectos de la salvación que todavía no se cumplieron efectivamente. Es decir, para Dios ya es un hecho. Hoy en la clase de escuela dominical vimos, y alguien se acercó al final y me dijo que los verbos eran muy llamativos porque eran todos verbos de consumación. Nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Todos verbos que de hechos ya realizados, es decir, hechos pasados. Pero nuestra experiencia es que todavía, por ejemplo, la glorificación está en espera. ¿Está bien? Entonces, el lema ya, pero todavía no. Esperamos la redención del cuerpo. Miren cómo lo dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es un hecho, es una realidad. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Eso es futuro. Pero sabemos, doctrina, sabemos, y lo que sabemos está relacionado con la esperanza, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, y es lo que vamos a ver en esta tarde, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos o lo veremos como Él es. Es decir, llegará un momento donde lo veremos cara a cara. ¿Bien? Y eso transformará finalmente nuestra vida completa, aún la parte física. Es un hecho que ya estamos en Cristo, es el ya, pero el todavía no. Estaremos, versículo 17, subraye, verbo futuro, estaremos siempre con Él. El ya, pero el todavía no. Y aquí es donde Pablo quiere llegar. Mostrarles a estos hermanos la relevancia eterna que tiene el haber creído en Jesucristo. Recuerden, ellos eran nuevos creyentes. Yo no sé la experiencia de cada uno, pero a veces cuando los años pasan nos olvidamos de esa primera vez cuando escuchamos, nos enseñaron, éramos nuevos en la fe y nos enseñaron que Jesucristo no solo vino, sino que regresa. Y eso es maravilloso. Él regresa. Y el haber creído en Jesús afecta nuestra eternidad. Y allí menciona los que duermen. Los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? No son santiagueños. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, son los creyentes fallecidos. Los creyentes fallecidos. Y hay que aclarar algo aquí. No significa que duermen hasta la resurrección. No significa que cuando un creyente muere se va a una siesta hasta la resurrección. No es lo que eso significa. Como un estado así de inconsciencia, de enajenación, digamos, como cuando alguien está dormido, es decir, está en otro lado. No, está en otro lado físico, pero de forma consciente. Esa expresión, los que duermen, es una expresión para hablar de los muertos.
¿Está bien? En el versículo 16 directamente le llama los muertos en Cristo. Es simplemente una forma de esos días y es relevante para nosotros porque es la palabra de Dios, eterna palabra de Dios, para hablar de la partida de los creyentes. Cuando los creyentes partían, se hablaba de esta forma, los que duermen, pero en el versículo 16 básicamente lo dice los muertos, pero en Cristo, casi como una contradicción, como un oxímoron, ¿no? Digamos como decir un helado caliente, porque morir en Cristo, cuando sabemos que Cristo es la vida, y si usted lee el Nuevo Testamento completo, los Evangelios en realidad, nadie nunca muere delante de Jesús. Y quienes están muertos, Jesús los resucita, porque Él es la vida. Entonces esta expresión, los muertos en Cristo, es una forma inevitable de decir que los creyentes mueren. Eso es real, ¿no? Pero no mueren. ¿Qué significa esto? Que los creyentes mueren, pero no mueren. Mueren en el sentido físico, pero no mueren porque están en Cristo. No pueden morir porque Cristo es la vida. Pero los creyentes mueren. Porque en la Biblia la verdadera muerte no es la que realmente nos asusta a nosotros. La verdadera muerte en la Biblia, la que realmente pesa en la Biblia, es la muerte eterna. Esa es la muerte más temida. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 le llama el apóstol Juan la segunda muerte, que es la más temida. Dice así ese versículo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte que realmente la Biblia enfatiza como la peor de las muertes. La pregunta que responde Pablo aquí es: ¿qué pasará con nuestros muertos? Esa era la pregunta que ellos estaban haciendo y no tenían respuesta, o tenían una mala respuesta, es decir, una respuesta equivocada, y estaban entristecidos. Bueno, Pablo lo dice claramente, que si somos creyentes en Jesús, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es algo tan obvio, dice, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Es decir, ¿por qué están tristes? La verdad estaba ahí, a la vista. Si Jesús murió, y creemos eso, que murió por nosotros, creemos que resucitó, todos los que estamos unidos a Él también van a resucitar. Dice, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Es decir, los que fallecieron siendo creyentes. ¿Está bien? Indica claramente que ya están con Dios. Los que mueren ya están con Dios, si están en Cristo. No hay nada que lamentarse, no hay nada que entristecerse a la manera de los que no tienen esperanza. ¿Bien? Así que esa frase en Cristo, que está asociada aquí llamativamente con la muerte, es una de las palabras fundamentales de la teología del Nuevo Testamento. En Cristo. En Cristo. Una frase preciosa usada casi 200 veces en el Nuevo Testamento. Es la doctrina de toda nuestra salvación. Es decir, todo lo que Dios promete en Cristo se cumple en Cristo. Es decir, si alguien cree en Jesús, se une a Jesús para siempre y disfruta de toda la herencia, de todas las promesas hechas a los que creen en Él. Por lo tanto, esta frase en Cristo significa sencillamente unidos a Cristo. Hueso de sus huesos, carne de su carne, miembros de su cuerpo. Estamos en su iglesia, en Jesucristo. Es decir, hay una esperanza reconfortante para los que murieron en Cristo. ¿Bien? Para los que quedan vivos, el saber que ellos están ya con Cristo, ya están
con Él, disfrutando. ¿Recuerdan en la cruz qué le dijo Jesús a uno de los ladrones que había creído en Él? Dijo, vas a dormir y un día, no. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pastor, entonces, ¿es pecado llorar en un funeral? ¿Es pecado guardar luto? Bueno, observen, la respuesta está en el mismo pasaje. La enseñanza es que no debemos entristecernos como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Sería muy contradictorio que un creyente esté llorando sin consuelo, a los gritos, desesperado, a un hermano en la fe. Pero está mal llorar por alguien que vamos a extrañar, que acaba de partir y que nos vamos a reunir, como vamos a ver en nuestro pasaje en el futuro. No, pero lo que sí es pecaminoso es una tristeza sin esperanza. Y en el sentido inverso podemos concluir que no hay esperanza, por lo menos esperanza verdadera, para los que murieron sin Cristo. Por lo tanto, deberíamos abstenernos de palabras huecas cuando estamos seguros de quien falleció no hay evidencia de que fue un hermano en la fe. Entonces, a veces decimos cosas que no son bíblicas. Decimos, bueno, ya nos vamos a ver. ¿En dónde nos vamos a ver? Si partió sin Cristo, aunque duela esto y sea triste, no hay consuelo para alguien que falleció sin Cristo. ¿Cuál es el consuelo único para un creyente que ha perdido, literalmente ha perdido, a un ser amado? La soberanía de Dios. Es que Dios así lo determinó. Dios así determinó. Y les digo esto porque hay personas que cuando llegan al Evangelio y creen en Jesucristo, es imposible no mirar hacia atrás y darse cuenta que tienen seres queridos que han partido de este mundo y que no han dado una muestra fehaciente de que se convirtieron. Entonces no hay que darle mucha mente a eso porque no hay nada para hacer, pero el consuelo que tenemos es que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él decide hacer. ¿Está bien? Entonces Pablo estaba respondiendo de forma teológica a creyentes nuevos, pero creyentes nuevos con mucha influencia del paganismo, de la cultura, ¿no? En su pasado, estos hermanos tenían una visión, en general estoy hablando, ¿no? Seguramente había excepciones. La muerte para esa cultura era muy pesimista, muy pesimista. Era el fin. Hay un dicho, e inclusive en nuestros días, que pertenecen a esa cultura. Y al primer, no sé si al primer siglo, pero sí a la cultura del Nuevo Testamento, un tal idilio. Esa frase usted la escuchó seguramente. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿La escuchó, no? Bueno, no es de aquí, es bastante antigua, pero sí, esa es la mitad del dicho. Idilio decía, mientras hay vida y esperanza, pero los que nada esperan son los muertos. Que es lo que creían en esos días muchas personas, y que ahora eran cristianos, ¿no? Que la muerte era el fin. Ya está. Si murió, deja de existir. Y hay muchas teorías sobre el estado del que muere. De verdad, creo que hay personas que googlean, ponen en internet, ¿dónde están los muertos? Y no sé, me imagino, no lo hice yo, pero debe haber millones de respuestas, sin exagerar. Pero ¿cuál es la respuesta que nos interesa? La que viene de Dios, el autor de la vida. Los cristianos tienen certeza de su esperanza, tienen conocimiento
Por eso tiene una esperanza fundamentada. Dice el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, no es bueno ignorar lo que Dios ha revelado. Si Dios lo ha revelado es para que lo sepamos. Y si lo sabemos es para que se aplique también al corazón, que no sea algo que quede solo acá en la cabeza. Dios nos lo reveló claramente. No pertenece, estas verdades no pertenecen al campo de lo misterioso, de lo que Dios no ha revelado, de la voluntad secreta de Dios. No, esto está revelado. No todos los detalles, no hay fecha, por ejemplo, pero hay mucha información. Y los creyentes, dice la Biblia, estarán donde Cristo está. Ya eso es suficiente consuelo para tener otra actitud en el funeral de un hermano en la fe, ya sea un esposo, un cónyuge. El dolor que puede, no me lo imagino, el dolor que puede ser estar en el funeral de un hijo, por ejemplo. Pero esta verdad es tan poderosa que hay consuelo también para esa clase de dolor, que me imagino que debe ser humanamente insoportable. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Con eso está respondiendo el temor de ellos, que los que murieron se van a perder todas las bendiciones prometidas en la segunda venida. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, no hay privilegios para los que están vivos cuando Cristo regrese. Vivos o muertos en Cristo estarán presentes. Ya sea que estén sus cuerpos en el cementerio o estén vivos cuando Cristo regrese, estaremos presenciándolo. Porque la preocupación de ellos era que para participar en la segunda venida, sí o sí debían estar vivos. Ese era el error, digamos. Y es lo que Pablo está corrigiendo. En el versículo 16 dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y la frase se levantarán, ¿qué significa? Resurrección. Resurrección. Y aplica al concepto de dormir. Es decir, si la analogía es de alguien que está durmiendo, entonces, bueno, resucitar implica levantarse. También es aplicado a la resurrección. Los creyentes fallecidos volverán a levantarse con cuerpos, es decir, se van a levantar físicamente. ¿Se imaginan lo que será eso, no? Toda la esperanza que surge de estos pasajes. Dice Juan 5:28, no os admiréis de esto, está hablando Jesús, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos es todos. ¿Está bien? Todos. Y la idea es que en un momento Dios va a hablar a los muertos. Y dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es decir, un día van a resucitar todos y se va a dividir la humanidad. Los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? Creer en Jesús. Resurrección de vida. Y lo malo es no haber creído en Jesús, resurrección de juicio. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos, y aquí esto es algo para enfatizar, los vivos alcanzarán el mismo estado de resurrección sin pasar por la muerte. Y aquí está el misterio. Los muertos resucitarán, pero los vivos van a acceder al mismo estado de gloria física. Tienen que olvidarse el concepto platónico de que la resurrección es espiritual. No, es física. Es física. Vamos a resucitar
Los muertos van a resucitar y los vivos van a acceder a esa condición de gloria física sin pasar por la muerte. Eso es maravilloso. Y esa es nuestra esperanza. Pero es la misma esperanza para los que ya están con Cristo, que un día van a acceder a un cuerpo físico, como cuando estaban en la tierra. Como cuando estaban en la tierra. Ahora el estado de los muertos en Cristo sabemos que es consciente y están con Jesús, pero no sabemos sus actividades porque no tienen cuerpo. Algunos especulan que puede haber algo de transición, algún cuerpo espiritual de transición. No lo sabemos, simplemente son especulaciones, pero están conscientemente vivos con Jesucristo. Los muertos en Cristo entonces resucitarán y nosotros seremos transformados. Lo dice Pablo en Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, vamos a tener el mismo cuerpo de gloria que tuvo Jesús post-resurrección. Es decir, ese mismo cuerpo con el cual Jesús interactuó con sus discípulos cuando finalmente abandonó la tumba. Entonces, nosotros tenemos una canción en nuestras alabanzas con una expresión que dice: unido a Él no moriré. ¿Se acuerdan de esa canción? Unido a Él no moriré. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos dar garantía de eso? Porque en el cementerio hay muchos cristianos. ¿Qué significa? Bueno, está mencionando la segunda muerte. No hay ninguna condenación eterna, es decir, condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que estar en Cristo no evita la muerte física, no la evita, excepto que para los que estén vivos cuando Cristo regrese. Es decir, si Cristo regresa, los que están vivos no morirán físicamente, van a ser transformados en su venida. Lo que sí evita es la muerte eterna, pero eso es maravilloso. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿Tiene esa esperanza? ¿Usted ha testeado su esperanza? Algunos todavía no han puesto esa esperanza en modo activa, digamos, porque nunca han pasado por una situación cercana a la muerte. Pero quiero decirles que cuando un verdadero creyente, de alguna forma, se acerca a ese momento tan dramático, la esperanza es preciosa y maravillosa. La esperanza es preciosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y nos dio la vida eterna. Cristo venció la muerte y nos dio la vida eterna. Así que estar en Cristo significa que no hay segunda muerte. Es decir, como oró el hermano hoy. Nuestro hermano Omar en su oración mencionó que Cristo mató a la muerte en la cruz. Como dijo John Owen, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Bien, entonces, ¿qué muerte hay para nosotros? Bueno, puede ser física, si el Señor nos quiere llevar, pasar por esa experiencia. Compartía hoy con una de nuestras visitas que leía a un puritano que decía que hay dos momentos muy dramáticos, muy críticos para las personas. Es el momento de creer en Jesús porque morimos. Hay una lucha tremenda porque creer en Jesús implica morir a nosotros mismos, abandonar nuestra justicia, nuestros pensamientos, nuestra religión, nuestras obras y confiar únicamente en Jesús. Y ese es un momento muy crítico. Y el segundo momento crítico es la muerte física, porque es un misterio para nosotros. Ese momento donde abandonamos este cuerpo debe ser difícil, pero los cristianos tenemos el Evangelio. No es lo mismo abordar esa experiencia sin Jesucristo. Eso es terrible. Eso es ser lanzado a las tinieblas
para condenación eterna, pero no así para los cristianos. Entonces, no debemos entristecernos como los incrédulos. ¿Está bien? Sí hay tristeza si parte un miembro de la iglesia, inevitablemente vamos a estar tristes. Pero si usted ha estado alguna vez en un funeral de un creyente, le digo, la diferencia es el día a la noche. En el funeral de un creyente, si se siguen los protocolos, digamos, históricos, puede ser que se cante. Yo nunca escuché cantar en un funeral de un no creyente, pero en un funeral de un creyente, sí escuché cantar quizás en un funeral de un creyente nominal, pero bueno, ahí me reservo. Pero para un cristiano verdadero hay paz, hay esperanza, hay cántico, hasta hay un ambiente diferente. Y no es irrespetuoso, ¿eh? No es irrespetuoso ver creyentes con una sonrisa en un funeral. ¿Por qué? Porque no nos entristecemos como los incrédulos, que no tienen esperanza, pero sí nos entristecemos. En segundo lugar, debemos alentarnos, exhortarnos unos a otros con sus promesas. Este es el próximo evento profético que la iglesia espera, que es el regreso en gloria. Observen el capítulo 1, versículo 10, por favor, de esta carta. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, en el capítulo 4, versículo 17, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que se levantaron de las tumbas, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está el énfasis, porque ellos estaban pensando que sus muertos, ya está. No, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Eso es maravilloso. La gran reunión. Podríamos decir, es el gran culto. Esta es la gran reunión. Es un anticipo cuando llega el domingo de querer adorar juntos al Señor. Pero esta reunión es la reunión con mayúscula. Ese es el gran encuentro con el Salvador de todos los creyentes. Absolutamente de todos los creyentes. Todos los que han sido salvos. Ahora observen la palabra ahí, seremos arrebatados. Quiero decirles, todos los creyentes verdaderos creen en el arrebatamiento. Si alguien dice, yo no creo en el arrebatamiento, usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque está aquí en la Biblia. Seremos arrebatados. Está aquí esa expresión. La diferencia radica, y ahí es donde la iglesia puede tener diferencias con otras iglesias, inclusive con otros hermanos. La diferencia radica en si este arrebatamiento es secreto o no. Si es secreto o no. Es decir, si existe una venida en la cual Cristo se lleva a su iglesia sin ser visto. Esa es la gran diferencia de la iglesia evangélica. Ahora, la evidencia pesa radicalmente, nos guste o no nos guste, a mí obviamente que me gusta, pero la evidencia pesa radicalmente hacia una segunda venida visible en gloria. Dice Hechos 1:11, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, la Biblia menciona solo dos venidas. La Biblia menciona solo dos venidas. La primera
Él ya vino. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, eso es historia. La primera ya vino. La segunda es venidera. Entonces, el énfasis del pasaje no está en la palabra arrebatamiento en sí mismo, sino el énfasis está en la esperanza de reunir a todos los creyentes con el Salvador, vivos o muertos. Vivos o muertos, todos los creyentes se reunirán con el Mesías. Y esa es la gloria del pasaje. Esa es la gloria del pasaje. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. Esta es la perla preciosa que el apóstol Pablo pone delante de ellos y también para nosotros, por la cual no deberían estar sin esperanza como los incrédulos, siendo que esta promesa es preciosa. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. La imagen del verso 17, dicen los eruditos, esa expresión, al encuentro del Señor, es muy interesante. Se usaba para cuando un gobernante, un dignatario, llegaba a una ciudad. Los residentes, los moradores, salían a su encuentro en el camino y luego entraban con ese gobernante, escoltándolo de regreso a la ciudad, con júbilo y regocijo y celebración. ¿Se entiende? Esa expresión es muy cultural. Le voy a dar un ejemplo, es la palabra apántesis. Miren cómo funciona, en Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Salen a recibir al novio en el camino y regresan con el novio. El ejemplo más elocuente es Juan 12, versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entra Jesús, y ese pasaje le llamamos la entrada triunfal. Esa palabra, salieron a recibirle, la misma palabra de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. La iglesia sale a recibirle porque viene el Rey y vamos a entrar a su reino con él. Lo que Pablo está enseñando es que todos nos reuniremos con Cristo en las nubes, en el aire, antes que él haga su entrada triunfal en la tierra. Pablo da información en esta primera epístola y en la segunda añade más información que Dios mediante llegaremos a la segunda carta también. Pero algo más para entender nuestro pasaje. El lenguaje que usa Pablo alude a una batalla real, una batalla visible, a una batalla audible, nada secreta, nada secreta. Como dice un teólogo, la segunda venida va a ser algo que no podremos perder, incluso si quisiéramos. Aun si quisiéramos, será inevitable. Esas palabras, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no son para nada eventos de perfil bajo, secreto. Es algo bien visible, bien audible. Va a ser el epicentro de todas las batallas. Dice Zacarías 14:5, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Apocalipsis 1:7, que ya cité, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los mismos ingredientes que vemos en Tesalónica, lo vemos en Mateo 24. Dice el versículo 30 y 31, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces aquí vemos que se cumplen los 2 propósitos de los textos escatológicos. Los 2 propósitos. Número 1, es el fin de la guerra para los creyentes. ¿Por qué es el fin? Porque para nosotros es el final, porque entramos en una paz eterna. Versículo 17, y así estaremos con el Señor para siempre. Listo, se terminó la guerra. Se terminó la guerra. Dice Hebreos 9:28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Le estamos esperando. Amén. Por lo menos de labios, hoy cantamos, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Lo que sucede es que es un evento que para nosotros es casi como de ciencia ficción. Pero su primera venida para la mayoría era ciencia ficción también. Y vino. Y vino. Su segunda venida es exactamente igual. Por esto, el segundo aspecto, la segunda consigna también se cumple, porque esta guerra es juicio para los perdidos. Y este aspecto lo desarrolla en el próximo capítulo, que lo vamos a ver Dios mediante en el próximo sermón. No es otro tema, es el mismo tema, pero vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Está hablando exactamente de lo mismo que estaba desarrollando en capítulo 4. Aunque algunos intenten separarlo, eso no es legítimo en la exégesis. Entonces vendrá como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿quién es? Este mundo. Este mundo. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos como repentinamente. No hay elementos de procesos ni de tiempo, es repentinamente. Y lo ilustra, dice, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Se dan cuenta por qué el pasaje apunta a la esperanza? Versículo 13, que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Su regreso es esperanza pura, gloriosa, para los que creen, pero para los que no creen es juicio espantoso, juicio espantoso. El rey que viene, y para nosotros es la dulzura manifestada, es nuestro rey. Para los inconversos es la peor amenaza, es el enemigo. Es el enemigo. Será juicio espantoso. ¿Por qué? Porque los seres humanos van a resistir su gobierno. Salmo 2, hoy lo leímos también en la escuela dominical. El mundo entero va a resistir a Jesucristo. Por eso este mundo es anticristo. Y nosotros no, somos cristianos. Es decir, anhelamos que Él venga, pero el mundo odia a Cristo. Este mundo habla mucho de Dios, ¿se dieron cuenta? Dios no va a haber problema. El problema es Cristo. El problema es Cristo. Este mundo aborrece a Cristo, porque Cristo es la evidencia más irrefutable de la existencia de Dios. Cuando este mundo habla de Dios, habla de el Dios que cada uno quiere creer, está bien, pero cuando habla de Cristo, habla ya específicamente del único camino al Padre. Entonces, hay un solo camino y es Jesucristo, y este mundo aborrece esta verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es un mundo pluralista donde cada uno inventa su camino a Dios, su propia religión, y hace a Dios conforme a su imagen y semejanza. Pero el cristianismo predica a un solo Cristo,
un solo camino al Padre. Entonces, cuando el Señor regrese, será para juicio al resto de la humanidad que no está en Cristo. Y será espantoso, será espantoso. Entonces, no debemos entristecernos como los incrédulos, sino más bien confortarnos unos a otros con sus promesas. La conclusión es un mandato práctico para la iglesia. Con los que les estoy enseñando aquí, dice Pablo, hagan esto, versículo 18. Es directa, la aplicación es directa. Dice, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué son estas palabras? Son básicamente las implicancias del Evangelio. Versículo 14. Porque todo parte de esta argumentación. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Es decir, nuestra consejería debe estar basada en el Evangelio. Nuestras palabras de ánimo, de aliento, debe estar basada en el Evangelio. En el hecho irrefutable, histórico, de que Cristo murió y resucitó. Con estas palabras deben alentarse unos a otros. Y, agregado a esto, su regreso, la esperanza de su regreso. Porque allí es la consumación de lo que estamos esperando. Es decir, lo que falta a nuestra salvación se consuma cuando Cristo regrese. Entonces, la esperanza de su regreso, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, dice la palabra de Dios, así estaremos con el Señor siempre. ¿Hay una esperanza más gloriosa que esa? Yo no sé si alguien aquí en su vieja vida creía en la reencarnación. No hay esperanza en eso. O si usted fue un católico romano y usted creía en que iba a ir al purgatorio. ¿Y cuánto tiempo va a estar ahí? Aparte que la Biblia no habla de eso. O si usted quizás pertenecía a alguna religión de las que predican que la muerte es el fin de todo, como los testigos de Jehová. O como otros que dicen que va a dormir. Yo no sé, pero son todas absolutamente mentiras porque no es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Que todas las personas tienen una esperanza segura si están en Cristo. Pero si no están en Cristo, tienen absoluta seguridad, por lo que dice la Biblia, o deberían tener la absoluta certeza de lo que Dios dice, que van a ser condenados eternamente porque no han creído en Jesucristo. ¿Está bien? Por eso la iglesia debe predicar el Evangelio, porque no sabemos quiénes serán aquellos que van a creer. Solo Dios sabe quiénes son los elegidos. Como nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, todo ser humano es un potencial elegido, porque nosotros no sabemos. Y hay una sola forma de saberlo, predicando el Evangelio, y si ellos responden al Evangelio y pasan de muerte a vida y comienzan a seguir al Señor, obviamente es un elegido. Pero si no, no hay forma de saberlo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué esperanza gloriosa tenemos, Señor, cuando tu Hijo irrumpa la historia nuevamente, como ya lo hizo, pero esta vez para venir a reinar, no humildemente en un pesebre, sino gloriosamente en las nubes, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos, nosotros los cristianos. Pero Señor, quisiéramos rogarte que nos concedas poder compartir el Evangelio y ver, como dice tu palabra, que tu paciencia es para salvación, para que muchos más vengan en arrepentimiento a Jesucristo. Señor, muchas gracias por la esperanza que tenemos. Oramos en Cristo Jesús. Amén
y amén.